Buenas tardes a todos los presentes, somos el grupo número 2 de la clase de prácticas intermedias, sección Q. El día de hoy expondremos acerca de la prueba de reactancia y dispersión. El orden en el que se dará el tema es el siguiente. Como primer punto, se hablará acerca de las pruebas de corriente alterna por el expositor Jonathan Rivera. Como segundo punto, se hablará acerca del transformador en su modelo real por el expositor Emilio García. Como tercer punto, se hablará acerca de la reactancia y dispersión por el expositor Marcos García. Como cuarto punto, se hablará acerca en qué situaciones se debe aplicar esta prueba por el expositor Juan Casia. Como quinto punto, se hablará acerca de las consideraciones que se debe tener previo a la prueba por el expositor David Polanco. Como sexto punto, se hablará de las normas que se aplican durante esta prueba por el expositor Denilson Vázquez. Como séptimo punto, se hablará acerca del equipo que se debe utilizar durante la realización de esta prueba por el expositor Andy Pérez. Como octavo punto, se hablará acerca de las medidas de seguridad que se deben tener en consideración por el expositor Henry Ramírez. Como noveno punto, se ilustrará un ejemplo de la realización de esta prueba por el expositor Diego Barrios. Y posteriormente, como décimo punto, se hablará acerca del modelo matemático e interpretación por su servidor Roberto Ajín. Pruebas de corriente alterna. Estas pruebas se realizan con el fin de confirmar que el transformador ha sido diseñado y construido adecuadamente y por lo tanto está en capacidad de soportar las cargas nominales y también las condiciones a las que el transformador estará sometido durante su funcionamiento. Existen diferentes tipos de pruebas que se pueden realizar hacia un transformador, pero en este momento nos enfocaremos en en las pruebas de cortocircuito y las pruebas de circuito abierto. La prueba de cortocircuito. Estas se realizan para medir las pérdidas que se producen en el cobre y la tensión de cortocircuito. Se puede realizar al hacer circular una corriente de entre el 50% al 100% del valor nominal. Esta prueba ayuda a determinar la pérdida del cobre en la carga completa y esta pérdida del cobre se utiliza para encontrar o nos ayuda a encontrar la eficiencia del transformador. La prueba de corriente alterna en cortocircuito nos ayuda también a determinar la resistencia equivalente, la impedancia y la reactancia de fuga. En la prueba de cortocircuito, los terminales del secundario del transformador se cortocircuitan y los del primario se conectan a una fuente adecuada de voltaje. El voltaje de entrada se ajusta hasta que la corriente de los devanados cortocircuitados sea igual a su valor nominal. De nuevo, se mide el voltaje, la corriente y la potencia en la entrada, ya que el voltaje de entrada es tan pequeño durante la prueba que la corriente que fluye por la rama de excitación es despreciable. Si la corriente de excitación se ignora, toda la caída de voltaje en el transformador puede ser atribuida a los elementos del circuito en serie. El propósito de la prueba de circuito abierto es que determine la corriente sin carga y las pérdidas del transformador debido a que se determinan sus parámetros sin carga. Esta prueba se realiza en el devanado primario del transformador. El batímetro, el amperímetro y la tensión están conectadas a su devanado primario. La tensión nominal se suministra a su devanado primario con la ayuda de la fuente de corriente alterna. El devanado secundario se mantiene abierto y el voltímetro está conectado a su terminal, el cual mide el voltaje inducido en el secundario. Cuando el devanado secundario está abierto, la corriente sin carga fluirá a través del devanado primario. El valor de la corriente sin carga será muy pequeño. Este será muy pequeño cuando se compara con el de la corriente nominal completa. Se producirá pérdidas en el cobre solamente en el devanado primario, debido a que el devanado secundario estará abierto.
y las lecturas que dará el batímetro solo representan las pérdidas en el hierro, o mejor conocidas como pérdidas en el núcleo. Esta pérdida será siempre la misma para todo tipo de cargas. Continuando con la exposición, vamos a presentar el transformador real. Primero vamos a hablar un poco sobre el origen del transformador, qué es un transformador, y luego abarcaremos qué es un transformador real. Antecedentes. Se tiene registros que el primer transformador fue construido en el año 1831 por Michael Faraday, mientras estudiaba el magnetismo, lo cual lo llevó al descubrimiento de la ley de inducción electromagnética, o ley de Faraday. Para la construcción del primer transformador utilizó bobinas enrolladas y observó que al variar la corriente que circula por una de ellas, se generaba una variación en el flujo magnético y se inducía una corriente eléctrica en la segunda bobina. Como se puede observar en esta imagen, se tiene una bobina a la cual llamaremos bobina 1, a la cual se le induce una corriente eléctrica a través de todos sus devanados y se induce un campo magnético a la segunda bobina, en la cual se induce una corriente eléctrica que produce una fuerza electromotriz, la cual es medida por el galvanómetro. ¿Qué es un transformador? Como recordaremos de cursos anteriores, es un dispositivo que permite disminuir o aumentar el voltaje de un circuito mediante un campo magnético. Su funcionamiento está fundamentado en el principio de la inducción electromagnética o la ley de Faraday-Lenz, la cual establece que la fuerza electromagnética, la fuerza electromotriz, es igual al número de vueltas por la variación del flujo magnético dentro del tiempo. El signo menos que se observa es debido a que la corriente eléctrica inducida se opone al flujo magnético que la induce. El transformador inicia su funcionamiento al aplicar un voltaje de corriente alterna al devanado primario, el cual genera un campo magnético que se induce al secundario, creando una corriente inducida. Para comprender esto más a fondo, se observará la siguiente simulación. Como podemos observar, en la ecuación de la fuerza electromotriz, se tiene que la variación del flujo magnético está multiplicada por el número de vueltas de la espira. Así que aquí vamos a observar qué es lo que esto implica. Vamos a observar que aquí se genera una fuerza electromotriz bastante grande, mientras que si se reduce la fuerza electromotriz, el número de espiras a la mitad, la fuerza electromotriz también se reducirá, obteniendo una menor iluminación en la bobina. Ahora, para ejemplificar el funcionamiento de un transformador, vamos a suponer que este imán es el campo magnético inducido por el devanado primario y que esta bobina es el devanado secundario. Así que cuando se induce el campo magnético, también se induce una corriente dentro de la bobina, la cual alimenta nuestra bombilla. Ahora vamos a continuar con el transformador real. Como recordaremos, idealmente los transformadores no presentan pérdidas de potencia. Es decir, que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Sin embargo, un transformador real no es un transformador ideal. En los transformadores reales sí se presentan pérdidas, las cuales pueden encontrarse en el conductor de bobinado de cobre, también conocido como pérdidas en el cobre, y las pérdidas en el hierro, las cuales son causadas por el flujo magnético en las chapas y son conocidas como pérdidas por histéresis y por corrientes de Foucault. A continuación vamos a observar qué son las pérdidas en el cobre. Como bien sabemos, las pérdidas en el cobre es cuando se produce energía calorífica por el paso de corriente eléctrica, tanto en el devanado primario como en el secundario. Y se establece que es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, y esto aplica para ambos devanados. Pérdidas por histéresis. Como sabemos, los materiales tienen una cierta inercia a cambiar su campo magnético. A dicha inercia se le llama histéresis magnética. Cuando un material ferromagnético sobre el cual ha estado activado un campo magnético, o sea la aplicación de este, cede la aplicación de este, el material no anula completamente su magnetismo, sino que permanece en cierto magnetismo residual. Para eliminar este magnetismo residual es necesario aplicar un campo magnético igual al
inducido anteriormente, sin embargo, con signo contrario. Y las pérdidas por corriente de Foucault. Las corrientes de Foucault crean pérdidas de energía a través del efecto Joule. Más concretamente, dichas corrientes transforman formas útiles de energía en calor no deseado. Como se puede observar en la imagen, aquí se tiene un transformador, el cual está calentando esta barra de hierro, haciendo una pérdida de energía. Y las pérdidas por corriente de Foucault se pueden disminuir mediante la laminación, como se puede observar aquí, que la barra de hierro laminada permanece fría, reduciendo así las corrientes por Foucault. Reactancia de dispersión. ¿Qué es la reactancia de dispersión? Es la debida al flujo magnético que no sigue la trayectoria del material ferromagnético, sino que se escapa a través del aire, siendo un flujo magnético que no será aprovechado por el material ferromagnético, afectando el rendimiento del transformador, y esto afecta directamente a la relación de transformación. Si miramos la imagen, obtenemos un Φ1 y un Φ2 que representan los flujos de dispersión, que son equivalentes a las reactancias de dispersión. Formas de cálculo. Existen dos formas, que es la forma eléctricamente y la forma analítica. La forma eléctricamente es cuando se calcula en base a los parámetros eléctricos, siendo esta la prueba de cortocircuito, lo cual nos va a proporcionar una impedancia con parte resistiva por el tipo de material y parte reactiva por la geometría. Y la forma analítica es cuando se calcula en base a unos parámetros eléctricos y parámetros físicos, como lo es la altura, espesor de la bobina, número de vueltas, entre otros factores según sea el método de cada intérprete. Al haber una gran variedad de transformadores eléctricos y diferentes geometrías, es por eso que existen diferentes métodos para calcular esta reactancia de dispersión. A un costado se observa el circuito equivalente de la prueba de cortocircuito. La prueba de cortocircuito o también prueba de corriente alterna se divide en factores como, siendo estos factores los que nos va a proporcionar hacer esta prueba, como es la reactancia de dispersión, el factor de potencia del transformador, la relación de transformación, la corriente de excitación que hay entre las bobinas con el núcleo, siendo esta si hay un corto entre estas mismas bobinas, entre los devanados o el mismísimo núcleo, y análisis de respuesta por variofrecuencia, que es la resistencia mecánica del alambre. La metodología de Cappardi establece que la reactancia de cortocircuito es igual a la reactancia del primario más la reactancia del secundario por la relación de transformación al cuadrado, donde la reactancia del primario es igual a 2pi por mu sub 0, que es igual a la permeabilidad del vacío, que es exactamente igual a la del aire, F a la frecuencia de operación de la máquina, N1 el número de vueltas de la bobina primaria, H equivalente, que es la relación entre la altura real de la bobina y el factor de Rokowski, siendo este factor muy importante ya que nos relaciona la reactancia que se puede perder de forma vertical. ATD es una relación de amperios vuelta entre las bobinas y ATD-R1 es una relación de amperios vueltas entre la bobina primaria. Y esto es exactamente igual para la reactancia de la bobina secundaria. Ahora hay que aclarar que este método de Cappardi solo es aplicable para transformadores de núcleo arrollado. Consecuencias de la prueba de cortocircuito. Existen diferentes consecuencias, como es daños en el aislamiento de los devanados primario y secundario, recalentamiento de los devanados, lo que puede cambiar la resistividad, aumento de la rigidez dieléctrica en el núcleo. Esto puede provocar aumento de las corrientes remolino, aumento de la probabilidad de fallas eléctricas. Al someterse a esta prueba es más propenso a que sufra sobre estos factores. Cambio de la impedancia de cortocircuito una vez terminada la prueba.
Al haber hecho la prueba y si se vuelve a repetir, se van a obtener valores completamente diferentes debido a que esta prueba daña drásticamente estas bobinas y esto provoca un cambio, aumento de la reactancia, o sea, de las pérdidas. Cambio de la fuerza magnetomotriz. Al someterse a esta prueba, es muy propenso a que al transformar ya no sea lo mismo como era a un principio. ¿En qué situaciones se aplican las pruebas de reactancia de dispersión? Se encuentra entre las pruebas rutinarias de aislamiento en corriente alterna, análisis en respuesta en frecuencia, pruebas de impulso en voltaje bajo, mediciones de capacitancia y las mediciones de reactancia de dispersión son realizadas durante las pruebas de cortocircuito. Durante esta prueba, la reactancia encontrada por el flujo magnético es determinada predominantemente por el canal de dispersión o también llamado fuga. El transformador puede sufrir deformaciones en los devanados y permanecer en servicio con los devanados parcialmente deformados. Las deformaciones de los devanados pueden ser afectados la trayectoria del flujo de dispersión y a su vez puede dar el resultado del cambio de reactancia de dispersión medida. En el documento de EEE dispone el dividir el transformador según las partes o componentes, en que se basa el clasificador para determinar cuáles son los ensayos o pruebas que se pueden realizar para evaluar cada componente. Las partes del transformador determinadas en dicha clasificación son las embobinados, que incluyen los aislamientos, los bushings, aislamientos líquidos, conmutadores, núcleos, tanques y dispositivos de aislamiento y transformadores de corriente. A modo de ejemplo, en la tabla número 3 se muestra los ensayos o pruebas que se le pueden realizar a un diagnóstico en condiciones de los embobinados, tanto a transformadores como reactores y reguladores. Como se puede observar, la resistencia de devanado se puede realizar en los tres puntos. En cambio, la prueba de reactancia de dispersión se realizará solo en transformadores. Los modos de falla. Cuando un sistema de potencia sufre una condición de cortocircuito, se genera una corriente muy grande que fluye a través de los transformadores de alta potencia. Los devanados y terminales internos del transformador son sometidos a fuerzas mecánicas extremadamente altas. Las corrientes extremadamente altas durante las condiciones de falla es la mayor fuente de desplazamiento mecánico y sus subsecuencias en fallas de transformadores. Las corrientes que fluyen por los conductores de los devanados transformadores crean un campo magnético alrededor del devanado. Como se muestra en la figura, cualquier conductor que transporta una corriente que se ve enlazado con un campo magnético experimenta una fuerza que es perpendicular a la dirección de corriente y al del campo magnético. Los modos más comunes en fallas en un transformador tipo núcleo o acorazado son las siguientes: doblamiento hacia dentro del arco radial, alargamiento hacia la fuera del arco radial, doblez del haz de conductores, inclinamiento en los conductores, inestabilidad en los soportes, acorazado, desplazamiento de conductores, doblez de las vigas del conductor, inestabilidad radial y colapsamiento de los soportes terminales. Ahora, las fallas o funciones en transformadores de potencia se pueden observar por esta gráfica, en donde el 32% son por fallas de conmutadores, el 28% por bushing, el 26% por aislamientos en devanados, y con menores o iguales a 5% se encuentran descargas de aislamiento, sistemas de enfriamiento, circuitos de magnéticos. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre las consideraciones e información necesaria para la prueba de reactancia de dispersión. Consideraciones acerca de la prueba. Debido a que es una prueba de reciente desarrollo y aplicación, no existe aún un criterio definido para poder evaluar los resultados de esta. A la fecha se evalúan las variaciones en la impedancia de la placa del transformador,
considerándose permisibles aquellas desviaciones entre el 3% y el 5%, dentro de las cuales se considera que un equipo se encuentra en buen estado. Estos datos también se pueden evaluar con valores que corresponden a criterios americanos y europeos respectivamente. Es importante tomar en cuenta que esta no es una prueba determinante para evaluar el estado de un transformador de potencia. Sus resultados deben considerarse sobre todo en tendencias de variación histórica o como complemento a otro tipo de pruebas, como la relación de transformación, corriente de excitación, resistencia óhmica y capacitancia. Para ello es de suma importancia contar con valores iniciales de prueba previos al embarque al equipo y a su puesta en servicio. Con esto nos referimos a que para poder comparar los datos de la prueba es necesario tener valores de otras pruebas realizadas con anterioridad o los valores iniciales de este equipo. Para poder ver esto, podemos ver que en estas placas de datos tenemos la impedancia de cortocircuito, como en este caso a 75 grados y en este caso a 85 grados. Estos valores nos pueden servir para comparar nuestra prueba de reactancia de dispersión. También sabemos que la reactancia de dispersión es sensible a la distorsión del devanado, pero es insensible a la temperatura y contaminación como agua y partículas. La información requerida antes de la prueba. Para poder realizar esta prueba es necesario tener cierta información que se encuentra en la placa del transformador, conocidos como datos iniciales. Esta información se debe proporcionar al programa de cálculo antes de iniciar la prueba. Entre la información que necesitamos sería la impedancia de cortocircuito en porcentaje, la potencia base para esta impedancia en kilovolts ampere, el voltaje base de línea a línea para esta impedancia en kilovoltios. Ahora ya con estas placas podemos ver esos datos, como en este caso podemos ver la potencia que tiene, que es de 630 kilovolts ampere, la impedancia de cortocircuito de 75 grados y el voltaje a que está trabajando, ya sea en alta tensión como en baja tensión, o como en esta placa de datos de otro transformador de distribución, el cual nos dice la potencia que trabaja, que sería de 2000 kilovolts ampere, la tensión nominal de 13.200 voltios y la impedancia de cortocircuito a 85 grados centígrados. Normas que regulan la prueba. En la actualidad y a nivel internacional, en lo que se refiere al diagnóstico de la condición de transformadores, se cuenta con dos normas, con dos tipos de normativos. Una que es la IEEE del año 2013, que es una guía de diagnóstico para ensayos en campo de transformadores, y con el documento técnico SIGRE número 445 de 2011, guía para el mantenimiento de transformadores. Si bien el objetivo de ambos documentos es el mismo, resulta de interés analizar el enfoque diferente con que abordan los criterios de diagnóstico. Podemos mencionar, por ejemplo, que la IEEE clasifica los ensayos por componentes, mientras que la SIGRE los clasifica por categorías. Cabe recalcar que en esta presentación solo vamos a dar una pequeña pincelada y las normativas que aquí estamos presentando quedan solo como referencias, ya que si abordamos el tema a detalle extenderíamos mucho esta presentación. Sin embargo, es importante saber y conocer de dónde sale la información de las pruebas que acá se presentan, en donde podemos referenciarnos, en donde podemos encontrar información si en dado caso necesitamos de ella. A la hora de presentar los ensayos se adoptan dos enfoques completamente distintos. En la SIGRE, la descripción de cada prueba es presentada en una tabla concisa, en la que se indican las fallas detectables. También en esa tabla se muestran qué indicadores hay de dichas fallas, el método para realizar la prueba, qué referencia se debe tomar para evaluar los resultados,
cómo interpretar los resultados y por último comentarios adicionales. Esto lo que hace es permitirnos realizar una rápida evaluación de cada ensayo cuando se requiera. Sin embargo, la información brindada es muy poco profundizada y el marco teórico detrás de cada prueba es muy corto, ¿verdad? Similarmente, entonces la IEEE también abarca los mismos puntos, pero la diferencia recae en la forma en que se presentan. En el documento IEEE se efectúa un análisis más detallado del marco teórico asociado a cada prueba y defecto. Se realiza un estudio de los componentes asociados a cada ensayo y cómo se ven estos afectados según los resultados de la prueba y por las modificaciones que se hacen en ellos, ¿verdad? Se desarrolla con más profundidad la metodología utilizada para realizar la prueba, incluyendo en muchos casos diagramas de conexiones. También se analiza por cada caso cómo pueden efectuar las mediciones de distintos factores, como por ejemplo la temperatura, magnetismo o el magnetismo remanente del núcleo. Bien, como mencioné al principio, estos dos documentos solo quedan como referencia. En algún momento vamos a tener que basarnos en uno o en otro. Esto dependiendo del normativo al que esté apegado el proyecto en el que estemos y también según las necesidades de qué tan concisos y de qué tanta información teórica necesitamos. Como ya vimos, la IEEE ofrece más detalle de lo que hace la SIGRE 445 y esta pequeña diferencia o muy grande diferencia puede ser determinante para que como futuros ingenieros eléctricos o mecánicos eléctricos, si nos encontremos en algún proyecto, podamos ver qué norma se rige de acuerdo a nuestras necesidades, qué norma se adapta a lo que necesitamos en el momento. Buen día a cada uno de los presentes. Yo les voy a exponer sobre el equipo utilizado para realizar las pruebas de reactancia de dispersión. Es necesario contar con un equipo para evaluar la salud de los transformadores de potencia y así diagnosticar los problemas, ya que es de mucha importancia garantizar el funcionamiento a largo plazo y seguro de nuestros transformadores de potencia, para lo cual se realiza una prueba generalmente como una medición trifásica que se puede comparar con el valor de la placa de características establecidos por el fabricante durante las pruebas de aceptación en fábrica. Como este valor solo representa el promedio de las tres fases, también es recomendable realizar una medición por cada fase en el diagnóstico, para lo cual conectaremos una fuente AC a cada fase del devanado de alta tensión durante la medición trifásica. Las fases de baja tensión se colocarán en cortocircuito, esto con el fin de medir la corriente y la tensión tanto en amplitud como en fase por el devanado de alta tensión. Finalmente, obteniendo los resultados, se realiza un cálculo para obtener la reactancia de dispersión. Esto lo debemos tener en cuenta con los valores nominales específicos del transformador, para lo cual tenemos diferentes opciones de equipos para realizar estas mediciones, como lo puede ser el CPC-100 de la marca Omicron. Este equipo nos permite realizar mediciones monofásicas para determinar la impedancia de cortocircuito, equivalente ya sea trifásica o por fase. Nos permite utilizar el mismo cableado para la respuesta en frecuencias de pérdidas de dispersión. Por el tamaño nos permite una portabilidad y sustituye numerosos dispositivos de prueba individuales y nos ofrece nuevos e innovadores métodos de prueba.
lo que hace una alternativa muy económica y que ahorra tiempo frente a los métodos de prueba convencionales. Otra opción puede ser el Trestrano 600, ya que nos permite tener una verdadera medición trifásica. También tiene el método de prueba similar, tal como se realiza para las pruebas de aceptación en fábrica. De la misma manera nos permite el mismo cableado utilizado para las mediciones de respuesta en frecuencias de pérdidas de dispersión. Es un equipo muy potente, ya que posee 3 líneas de 33 amperios y su peso total es de 20 kilogramos, lo cual lo hace idóneo para las pruebas en campo. ¿Por qué utilizar este equipo? Es un equipo con un sistema de pruebas portátil y trifásico que admite todas las pruebas eléctricas comunes en transformadores de potencia y de distribución monofásicos y trifásicos. Nos permite realizar pruebas de rutina y de diagnósticos en campo o durante las pruebas de aceptación en la fábrica. Con este equipo se pueden realizar diferentes pruebas en los transformadores de potencia sin tener que volver a realizar conexiones, por lo cual es una opción bastante aceptable y que nos reducirá el tiempo en 1/3 para realizar dichas pruebas. Una tercera opción puede ser el MLR10 de Miller. Este equipo nos permite también realizar la prueba de reactancia de dispersión, con lo cual podremos visualizar los siguientes parámetros, como lo es la corriente de prueba, el voltaje de prueba, los vatios, el factor de potencia, etc. A continuación, yo le voy a explicar sobre las medidas de seguridad que se debe tener al momento de realizar la prueba de reactancia de dispersión en un transformador. Al momento que se realiza la prueba de reactancia de dispersión en un transformador, se tiene que seguir las siguientes medidas de seguridad. Esto con el objetivo de prevenir lesiones humanas o errores al momento de la prueba. Las medidas de seguridad para la realización de la prueba de reactancia y dispersión en un transformador son las siguientes. Número 1. El transformador se debe encontrar aislado en un área especial en donde se pueda realizar el procedimiento. Esto con el objetivo de disminuir los riesgos que puedan suceder, como se observa en la siguiente imagen, donde el transformador se encuentra aislado específicamente en un lugar para la realización de dicha prueba. Número 2. Limpiar la porcelana de las boquillas quitando el polvo, suciedad, etc., ya que el polvo sirve como conductor de electricidad que puede causar cortocircuito hasta el punto de averiar nuestros equipos que estamos haciendo la medición de dicha prueba. Número 3. El transformador a probar debe aislarse totalmente de las líneas, buses o barras, para lo cual es necesario desconectar y retirar los conductores de todas las terminales de las boquillas, incluyendo el o los neutros de los devanados del sistema de tierra. Número 4. Los devanados primarios y secundarios se deben de encontrar desconectados de las líneas de suministro al momento de realizar la prueba. Número 5. Colocarse guantes de algodón en ambas manos para poder maniobrar los componentes y el equipo necesario. Número 6. Conectar correas de cobre en los terminales de los devanados de baja tensión. Número 7. Colocarse guantes de seguridad al momento de conectar los cables de prueba en los cuales van conectados en los devanados de alta tensión, como se observa en la siguiente imagen. Dichos guantes son guantes dieléctricos. Estos guantes eléctricos protegen al usuario contra descargas eléctricas de media y alta tensión, según sea el guante específico. Número 8. Al momento de realizar la prueba, alejarse del área donde se colocó el transformador. Número 9. La fuente de alimentación debe tener capacidad suficiente para realizar la prueba.
Número 10. Debe protegerse el circuito de prueba con un interruptor termomagnético trifásico. Dicho interruptor es un dispositivo diseñado para proteger los circuitos eléctricos de alguna sobrecarga o cortocircuito. Y número 11, y una de las más importantes, es que los cables de prueba deben ser de un calibre adecuado a la corriente que circula, esto con el fin de que no haya errores en la medición o hasta el punto que se sobrecalienten los cables de prueba. ¿Cómo realizar la prueba de reactancia de dispersión? Bueno, antes de mencionar cómo se realiza dicha prueba, es importante saber por qué se realiza esta prueba, ¿sí? Entonces, las mediciones de la impedancia en cortocircuito, reactancia de dispersión, son métodos sensibles para evaluar la posible deformación o un desplazamiento de los devanados del transformador. Entonces, esto es resultado de que se generan cortocircuitos muy grandes, o también al momento de estar transportando un transformador. Entonces, estos problemas pueden hacer que los devanados presenten problemas, sí, o sea, no van a tener un funcionamiento correcto. Entonces, en estos eventos son recomendables las pruebas de impedancia en cortocircuito, reactancia de dispersión. Teniendo claro lo mencionado, entramos a cómo se realiza la prueba de reactancia de dispersión. Entonces, para la realización de dicha prueba existen dos posibles maneras de hacerla. Una de ellas es de forma monofásica y la otra es de forma trifásica. En fábrica, la prueba que suele realizarse es en forma trifásica, la cual consiste en cortocircuitar el bobinado de baja tensión y aplicar una tensión reducida en el bobinado de alta tensión, asegurándose que la corriente la cual va a circular sea igual que la corriente nominal. Midiendo la impedancia y las pérdidas en los bobinados, es posible llegar a determinar la reactancia de dispersión como el promedio de las tres fases. Sin embargo, en el campo se realiza la prueba en forma monofásica, ya que al momento de querer realizarla de forma trifásica se necesitaría una fuente elevada de tensión y potencia para poder lograr inyectar la corriente nominal del transformador. Entonces, en el caso de la prueba monofásica, al igual que de forma trifásica, se llega a aplicar una tensión reducida entre los dos terminales de una bobina de alta tensión, teniendo los terminales de la bobina concéntrica de baja tensión cortocircuitados. Bueno, aquí se llega a medir la corriente y la tensión que pasa por el devanado de alta tensión en amplitud y fase, con lo cual se llega a calcular la impedancia de cortocircuito teniendo en cuenta los valores nominales específicos del transformador. Entonces, como se mide la corriente y la tensión del devanado para poder llegar a calcular una impedancia, la parte imaginaria de dicha impedancia representará la reactancia medida, ¿sí? Y la parte real sería la resistencia medida de los devanados. De esta prueba es bueno saber que la impedancia de cortocircuito obtenida a partir de la medición de las tres fases, ¿sí?, no debe llegar a desviarse más de un 3% del valor de la placa de características del transformador. Sin embargo, las desviaciones superiores no van a llegar a confirmar directamente una deformación o un corrimiento o desplazamiento del devanado, ya que para que esto sea confirmado debe fallar al menos uno de los resultados de la prueba de reactancia de dispersión por fase. También cada resultado de fase deberá compararse con el promedio de las tres mediciones de la prueba por fase. En la mayoría de los casos, las desviaciones del promedio van a llegar a ser inferiores a un 1%, entonces
Teniendo en cuenta esto, al momento que nosotros tengamos un valor arriba de un 1%, también será aceptable, ya que los límites para estas desviaciones son del 2 al 3%. Entonces las desviaciones obtenidas no deben de ser mayor a estos porcentajes. Y los resultados de la prueba por fase no se pueden comparar con el valor de la placa de características. Además, también se puede realizar un análisis de la respuesta en frecuencia de barrida para llegar a investigar adicionalmente el movimiento y las deformaciones del devanado. Modelo matemático e interpretación. Bien, primero vamos a hablar del modelo matemático. Para el cálculo de la reactancia de dispersión se deben utilizar las fórmulas presentadas a continuación. Como primer fórmula tenemos el cálculo del factor de potencia. Este factor de potencia va a estar dado por el coseno de teta o también por la potencia en cortocircuito partido la corriente en cortocircuito por el voltaje en cortocircuito. Una vez hayamos calculado el factor de potencia, podemos proseguir a la siguiente fórmula. Bien, ahora vamos a calcular la impedancia en serie. Esta impedancia, como podemos recordar, se puede calcular por medio de la ley de Ohm, que, como recordaremos, la resistencia es igual al voltaje partido corriente. En este caso, la impedancia en serie va a estar dada por el voltaje en cortocircuito partido la corriente en cortocircuito. Y dado que esta impedancia en serie tiene una parte real y una parte imaginaria, va a presentar también un desfase. Y este desfase va a estar dado por el coseno inverso del factor de potencia. Si recordamos, este factor de potencia es el que calculamos con anterioridad. Ahora bien, esta impedancia en serie, como mencionamos, tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real nosotros se la vamos a adjudicar a la resistencia. Y en el caso de la parte imaginaria, como observamos en este lado, es el que nosotros vamos a llamar la reactancia. En este caso, si observamos, esta reactancia va a estar dada por la parte imaginaria de la impedancia en serie. Con estos dos datos, nosotros ya podemos realizar el cálculo del porcentaje de la reactancia. En este caso, esta prueba es por fase y se subdivide en dos tipos: el devanado con conexión delta y el devanado con conexión estrella. El devanado con conexión delta va a ser igual a un treintaavo por la suma de reactancias por cada fase, que va a estar dado en ohmios, y esto va a estar multiplicado por la potencia trifásica base, que va a estar dado en kilovatios, partido el voltaje al cuadrado, y este voltaje es el voltaje línea base, que va a estar dado en kilovoltios. Y en el caso del devanado con conexión estrella, este cálculo va a ser un décimo por la suma de reactancias de cada fase, de nuevo dado en ohmios, y esto va a estar multiplicado por la potencia trifásica base dada en kilovatios partido el voltaje al cuadrado, y de nuevo este voltaje es el voltaje línea base dado en kilovoltios. Es importante mencionar que tanto esta potencia trifásica base como este voltaje línea base son datos que van a estar dados por el fabricante, es decir, que estos datos nosotros los vamos a tener en la placa. Bien, una vez hemos realizado los cálculos, es momento de realizar la interpretación de los mismos. Entonces, lo primero que debemos realizar es una comparación, y esta comparación va a ser entre las fases. Es decir, si recordamos, en estos cálculos nosotros estamos realizando la prueba por fase. Al concluir nuestros resultados, nosotros debemos realizar una comparación entre los mismos. Y también es de utilidad realizar una comparación con pruebas que se realizaron con anterioridad. Una vez hecho esto, también se puede adicionalmente realizar otras pruebas, especialmente las de capacitancia. Esto con el fin de notar si existe alguna anomalía. Y entonces, ya realizadas las comparaciones, si los cambios exceden el más o menos 3% del valor medido, se debe realizar una investigación. Es decir, si nosotros en nuestros resultados observamos una irregularidad o alguna anomalía que puede deberse a alguna variación, entonces es momento de realizar una investigación.
y esta investigación se realiza con el objetivo de encontrar la fuente que provoca este cambio para poder establecer el motivo de la variación. Una vez podemos establecer el motivo de la variación, ya nosotros podemos proceder de manera consecuente para poder arreglar el problema. Bien, esto sería todo. Gracias por la atención brindada. Feliz tarde.